Buenas noches para todos, compañeros. Este es el video del grupo 4 del curso de costos y presupuestos de la Universidad de ANTE. Mi nombre es Juan Camilo Corrales. En este conversatorio exploraremos los temas de estimación de costos, determinación del presupuesto y control de costos. La dinámica para el desarrollo del video será el aporte de cada uno de los participantes desde los puntos de vista laborales y desde sus experiencias en cuanto a estos temas. Yo voy a arrancar con el tema de la estimación de costos y cómo en el proyecto que yo vengo participando se ha venido elaborando y refinando el presupuesto del proyecto completo, y les voy a exponer desde la parte, digamos, la cual me he enfocado más yo en estos meses, que ha sido la construcción del edificio que hace parte del proyecto. Entonces, les quisiera contar que en un principio, cuando se gestó el proyecto, se hizo una estimación, digamos, de tipo análoga, para la cual se tuvo en cuenta los precios, digamos, de algunas obras similares desarrolladas en la región en el segundo semestre de 2019. Posteriormente, ya cuando los diseños se refinaron, se realizó una estimación, digamos, por los diseñadores y por unos primeros invitados de una manera paramétrica, en los cuales ellos ofrecían desarrollar el edificio en base a una cantidad de metros cuadrados, estableciendo un precio por metro cuadrado para la construcción. Ahorita en los otros meses que yo llevo al frente del proyecto, que ya tenemos diseños de fase 3, se ha venido estableciendo una estimación ascendente, perdón, en la cual se han venido completando varios paquetes componentes del proyecto y se les ha venido dando una valoración. Entonces les voy a compartir lo que es el presupuesto del edificio en este momento. Bueno, en este momento deben estar viendo un Excel. El presupuesto del edificio en este momento lo comprenden cerca de 20 capítulos, los cuales tenemos aquí arriba el resumen del costo directo, que está en 1.486 millones de pesos. Antes de esta información, lo que se tenía para el presupuesto fue, cuando se gestó el proyecto, se había estimado un edificio de 650 metros cuadrados con un costo unitario de 1.600.000 pesos el metro cuadrado, lo cual daba 1.040 millones de pesos para la edificación. Con los diseños de fase 2 se tuvieron 3 invitados, el diseñador y, digamos, 2 constructores fuertes de la zona, que presentaron una estimación, como lo dijimos ahorita, paramétrica, basados en los metros cuadrados, y establecieron un costo por la construcción del metro cuadrado. El desarrollo de las labores de estos meses, con la madurez de los diseños, nos ha permitido hacer una estimación ascendente. Hay varios componentes de los paquetes del trabajo, como les mostraba en el presupuesto anterior, y esta es la cifra que tenemos hoy al momento, es de 1.605 millones de pesos. Entonces, aquí podemos ver como una estimación inicial de un bajo detalle, puede pasar, que arrancó en 1.040 millones de pesos, en el cabo de básicamente un año, ya con un diseño detallado, tenemos una estimación cercana a los 1.600 millones de pesos. Entonces ahí vemos como hay un 60% pues de incremento a los costos estimados, básicamente con la madurez de los diseños y con la refinación de la información. Y así termina mi exposición. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Entonces voy a proceder eh, a compartir mi pantalla para explicarles un poco sobre 2 técnicas para la estimación del presupuesto. Bueno, Juan, pero eso. Gracias. Bueno, compañeros, entonces la explicación de las 2 herramientas para la estimación del presupuesto que les voy a explicar
Lo voy a hacer con el enfoque de un proyecto que ejecutamos aquí donde yo trabajo en Putumayo, en Ecopetrol, que se llama Campaña Workover Putumayo 2021. Entonces, básicamente, la campaña en que consiste en ejecutar 10 trabajos de reacondicionamiento a pozos, o también llamado workovers, con el objetivo de aumentar la producción de crudo y de gas del campo, ¿sí? Entonces, la primera técnica de estimación es la agregación de costos. Básicamente, esta herramienta se fundamenta en el EDT del proyecto, en los paquetes de trabajo que se discrimina el proyecto, como pueden visualizar. Entonces, tenemos el primer nivel del EDT, que sería Campaña Workover Putumayo 2021. Tenemos un segundo nivel que está compuesto por 4 paquetes: el Startup, la definición del proyecto, la ejecución y el cierre del proyecto, cada uno con su costo asociado. Y a su vez, estos paquetes de trabajo se dividen en otros subpaquetes, que de forma resumida son los planes subsidiarios del proyecto, es decir, la gestión del cronograma de riesgos, de costos, la gestión de compras y contratación, la gestión del alcance de entorno inmobiliario, entre otros. Y en el paquete de ejecución tenemos entonces las intervenciones a los 10 pozos, que pues básicamente es como el foco principal de la campaña. Entonces, los planes subsidiarios se resumen en el gerenciamiento del proyecto, que estaría cuantificado en 0,23 millones de dólares, y en las intervenciones de pozo, que son los 10 trabajos de reacondicionamiento que se proyectan realizar, estaría el de más presupuesto, que corresponde a facilidades de superficie, que es todo lo que se hace en superficie, y el workover, que es todo lo que se hace en el subsuelo, para un total de 11,62 millones de dólares. Entonces, esa es la primera herramienta. Y la segunda herramienta, entonces, como ya tenemos la línea base del proyecto que se deriva del EDT, entonces ya podemos hacer el cálculo de la reserva de contingencia y de gestión. Y para eso se usa entonces la herramienta análisis de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es fundamental la identificación correcta de cada uno de los riesgos asociados al proyecto, ya sea riesgos operativos, riesgos de entorno, inmobiliarios, de abastecimiento, como revisar todas las aristas que componen el proyecto, hacer el análisis cualitativo, cuantitativo de estos riesgos y pues a su vez implementar, o más bien estructurar un plan de respuesta que nos pueda dar un tratamiento a estos riesgos. Este plan de respuesta tiene un costo y entonces es de ahí donde se deriva la reserva de contingencia. Y finalmente, bueno, entonces aquí podemos ver que el costo base es de 11,62 millones de dólares, el que les mostré ahorita del EDT. Luego tenemos una contingencia por un valor de 0,59 millones de dólares. Y finalmente sumamos un 5% de escalación, que vendría siendo la reserva de gestión, para afrontar algún imprevisto no identificado en la identificación de los riesgos, para un total del presupuesto de 12,58 millones de dólares. Eso sería mi parte, compañeros. Gracias, María Camila. Bueno, por mi parte, pues me gustaría contarles de mis lecciones aprendidas en el sector en donde estoy. Yo, digamos que en Cor Magdalena y de tal forma que nosotros buscamos en la entidad mantener el canal navegable Río Magdalena para el transporte de carga y cómo lo hacemos presupuestalmente. Entonces, voy a proyectarles mi pantalla. Nosotros tenemos básicamente una herramienta de estimación de costos teniendo en cuenta la información histórica. ¿Y en qué nos centramos? Nos centramos en proyectos del pasado que ha ejecutado la entidad, especialmente en 3 sectores.
nos centramos en el sector del Canal del Dique, el sector comprendido entre Barrancabermeja, Santander y Pinillos, Bolívar, y el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Como esta entidad siempre ha mantenido el canal navegable del río Magdalena, existen, digamos, esos análisis de precios unitarios por tonelada dragada, ¿sí? Estos costos, digamos que varían dependiendo del sector, también por la distancia que deben recorrer las dragas desde el sector en donde están dragando hasta donde deben disponer los residuos. Y digamos que para cada sector es muy diferente esa presupuestación de costos, por lo cual resulta indispensable comparar contra proyectos de vigencias anteriores con el fin de poder hacer un cálculo en cuanto a volumen dragado y poder de esta forma optimizar los recursos que nos da la nación anualmente para mantener el río. Entonces, como bien acá lo dice, se calculan tanto los precios unitarios por metro cúbico dragado, como los costos de movilización de las dragas y los costos que tendrían las interventorías y pues todos los profesionales que se requieren para hacer seguimiento integral a cada uno de los proyectos. También es importante tener en cuenta que pues, con base, digamos, en las experiencias vividas, sabemos que no para todos los sectores nos funcionan los mismos equipos y las mismas dragas. Entonces, sabemos que para el canal de acceso al puerto de Barranquilla necesitamos unos equipos con unas especificaciones superiores a las que nos dragan en Canal del Dique y en el tramo entre Barrancabermeja, Santander y Pinillos, Bolívar. Y con base en eso también presupuestamos las movilizaciones de los equipos en cuanto a costos y también recursos de tiempo, porque generalmente las dragas de mayor capacidad siempre están en mar abierto y generalmente las traen de Bélgica, y las que más cerca están siempre en el Canal de Panamá. Entonces, nosotros cogemos el presupuesto que nos da la nación, como para cerrar la idea. La nación nos da un presupuesto, nosotros presupuestamos con batimetrías más o menos cuántos son los sedimentos que vamos a dragar en el río, y con base en eso presupuestamos tanto volumen como cantidades y los costos que estaríamos dispuestos a pagar por metro cúbico dragado para mantener cada uno de los sectores que ya les mencionaba. Eso en cuanto a la estimación de los costos de cada proyecto. ¿Y qué hacemos para controlar estos costos? Como ya les mencionaba antes, nosotros para cada proyecto tenemos destinada la contratación de una interventoría. Esta interventoría se encarga de hacer un seguimiento constante al contratista de obra en cuanto al seguimiento de las cantidades dragadas y con batimetrías revisar que el canal navegable del río Magdalena efectivamente se esté manteniendo como se esperaba en las batimetrías previas al dragado. Entonces, este interventor ¿qué nos demuestra a nosotros o qué información nos entrega? El interventor es el encargado de supervisar que el contratista de obra efectivamente esté cumpliendo con los volúmenes y los tiempos estipulados dentro de su contrato, y aprueba estas actas parciales de obra para que nosotros en Cor Magdalena, con un supervisor, podamos hacer seguimiento a los plazos de ejecución y a que todo se esté, digamos, ejecutando dentro de los parámetros establecidos al inicio del contrato en cuanto a costos y tiempos. Entonces, esto encierra básicamente la idea de lo que hacemos en Cor Magdalena, de la experiencia en cuanto a estimaciones de costos y al control que hacemos sobre la ejecución de los mismos. Bueno, compañero, muchas gracias. Bueno, para finalizar, entonces voy a proceder a compartirles la experiencia de trabajo y de aplicación de las herramientas de estimación de costos y de presupuestación y control dentro de la Armada. Les traje hoy a colación, aquí es una presentación sobre un proyecto de unas unidades fluviales dentro de la Armada Nacional, específicamente de la Dirección de Unidades Fluviales de la Infantería Marina. Este proyecto está basado en el mantenimiento y la reposición de unas unidades a flote que operan en los ríos de Colombia. Básicamente, lo que les quiero compartir son dos cositas. La primera es que para nosotros el análisis de expertos, el juicio de expertos, perdón, es fundamental. Nosotros como somos una
una fuerza militar, por lo general las fuerzas militares dependemos mucho de la tradición oral y de la doctrina. Nosotros, por ejemplo, la Armada Nacional de Colombia está muy basada en la doctrina militar de la Marina de Inglaterra, y específicamente la Infantería de Marina, que es un componente de la Armada Nacional, está casi que en un 90% basada en la Infantería Marina de los Estados Unidos. ¿Qué copiamos nosotros de ellos? Por eso nosotros hacemos intercambios estudiantiles y militares y de operaciones en las que compartimos experiencias entre los países y nos apoyamos en esos conceptos de esos expertos, no solo para el entrenamiento y la doctrina militar, sino también para la adquisición de equipos, de material de intendencia, de armamento, y pues en mi área de trabajo específicamente para el componente fluvial. Para nosotros es fundamental el planteamiento antes de empezar a presupuestar y estimar costos cuando vamos a hacer estas adquisiciones. Es fundamental hacer una justificación que fundamente lo que se va a adquirir. Y aquí es donde nosotros pasamos a buscar esos expertos que nos comparten esas experiencias en el exterior, pero dentro de la misma Armada buscamos expertos en las lecciones aprendidas de cómo se comportan, por ejemplo, los botes en los ríos. Nosotros, antes de adquirir un bote, por ejemplo, hacemos pruebas en los ríos y son los pilotos de esos botes los que nos dicen cómo se comporta ese bote en determinado río. Es muy diferente la navegación en el río Magdalena al río Atrato, por ejemplo. Entonces, esos pilotos nos entregan a nosotros unas condiciones especiales que requieren esos botes y esos motores o ese material de intendencia. Por ejemplo, no es lo mismo patrullar el río Putumayo y estar en Bogotá. Entonces, ahí viene una diferencia, por ejemplo, de equipos de materiales de intendencia. Entonces, nosotros acudimos a esos pilotos, a esos combatientes, para que nos compartan qué necesitan. Entonces, para este caso, el análisis, el juicio de expertos de nosotros depende de la misma tropa. No solamente del intercambio internacional, sino de la misma tropa que es la que se llena de experiencia. Entonces, una vez que nosotros analizamos las fortalezas de lo que tenemos, podemos proyectar lo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, este alcance de este proyecto que les traigo es una adquisición de unos elementos de combate fluvial, que son como unas patrulleras de río, que son las que pues, básicamente operan en el río Magdalena y en la mayoría de afluentes de Colombia donde tenemos nosotros presencia. Y pues en base a las experiencias que recogemos, pasamos a una segunda fase, que es el análisis de datos. Nosotros hacemos también unas gráficas, pues no las puedo enseñar aquí, pero hacemos unas gráficas mediante unos software en los que nosotros verificamos en el mercado internacional y nacional cuáles son las que nos entregan, nos pueden ofertar unas mejores condiciones, no solo presupuestales, sino sobre todo de calidad. Porque de nada a mí me sirve comprar 10 motores para 5 botes baratos que a un mes de operación o estar navegando me van a dejar tirada una operación y me van a dejar tirada el bote en medio del río en unas condiciones de orden público que sean contraproducentes. Entonces muchas veces tenemos unos estándares en los que preferimos que sea costoso, pero que sea de muy buena calidad. Y ahí es donde es fundamental la opinión de los mecánicos y de los pilotos de esos botes. Entonces, nosotros hacemos un comparativo entre lo que necesitamos, para qué se necesita, lo que se va a comprar, y evaluamos esos contratistas. Los evaluamos para ver su calidad internacional y todo eso antes de pasar a solicitar cotizaciones. Nosotros muchas veces en la estructuración de proyectos también lo que hacemos es solicitar pruebas y mantenimiento para que ese análisis, ese juicio de los expertos pues se fortalezca. Una vez que tenemos pues todas estas gráficas, que en otra ocasión pues me gustaría mostrarles en detalle, se verifica la calidad del material que se quiere contratar, y pues hacemos unos estimativos que ya se traducen de la necesidad a la parte monetaria. Aquí, por ejemplo, presupuestamos los motores Evinrude versus los Yamaha. La Yamaha es mucho más barata, pero los Evinrude
aunque son más costosos, son de mucha mejor calidad y los tomamos directamente de la Marina de los Estados Unidos y de la experiencia de la Marina de los Estados Unidos. Aquí es donde realmente para la escogencia de este motor, por ejemplo, de INRUE, fue fundamental el juicio de expertos de unos equipos de trabajo interdisciplinarios, coroneles, almirantes, que vinieron acá a Colombia, fuimos a Estados Unidos, para finalmente pues, dar escogencia al material que se quería comprar. Básicamente nosotros pues hacemos unos comparativos y con eso tomamos una decisión. Entonces para nosotros, compañeros, es fundamental, en conclusión, el análisis de expertos, y no solamente mirando hacia arriba a personas capacitadas, sino hacia abajo dentro de la tropa, para conocer pues, directamente ellos, que son quienes operan esos tipos de elementos. Juan. Compañeros, bueno, creo que con esto damos por finalizada el conversatorio.